suministrar la información relativa al periodo transitorio, que es de 26 he puesto ahí 26 de junio, eso está mal, 25 de junio de 2018 a 1 de julio de 2020. Y bueno, y el intercambio automático con la Unión Europea antes de 31 de octubre de 2020. Y hasta aquí les puedo contar. No sé si tienen preguntas, reflexiones. Pues si no te importa, vas a quedarte, ¿no? Con nosotros. Sí, hasta las 6. Vale. Sí, pues si no te importa, gracias, porque la verdad que ha estado todo muy claro. Ya no me habían dicho que exponías todo pues perfectamente claro, por lo menos me habían dicho aquí. Sí. Y nos ha quedado claro la exposición, pero seguro que nos han surgido muchísimas dudas. Entonces, antes de cederos la palabra, ya que tenemos en la mesa 3 personas relevantes en el ámbito fiscal de nuestra profesión, les voy a ceder la palabra. Como tenemos hasta las 6, tenemos ahí 25 minutos, les voy a dejar 5 minutos a cada uno y luego hacemos un diálogo también con don Carlos Gómez, ¿de acuerdo? Sí, pues por seguir el mismo orden que estamos en la mesa, pues empieza don Jesús Quintas, nos cuenta un poco qué le parece esto de la directiva y si tiene alguna aportación adicional, y vamos a sumar a lo que ha dicho Carlos Gómez. Bueno, nada, muchas gracias por pedirme la palabra, estaba con ganas. Entonces, bueno, yo no soy tan, bueno, claro, cada uno tiene su papel, ¿no? Y entonces, es decir, pues yo no soy tan optimista y tan, digamos, una concepción tan favorable a la directiva. A mí me parece más bien un documento de trabajo que una directiva. El grado de imprecisión es de lo más notable que he visto yo en muchos años, pero bueno, es mi opinión. Y de cierta manera pues ha ido deslizando, ¿no? Esto falta por precisar, esto no sé qué, esto puede entenderse. Pues entonces estamos, ¿cómo transponemos? Entonces corremos el riesgo de que haya tantas transposiciones nacionales como países. Es decir, cuando digo no por el idioma, sino por el contenido material de las transposiciones. Entonces, si hay que luego que precisar, pues entonces quiere decir que todo esto está bien, es una directiva. Es formalmente, pero no lo es materialmente. Esa es una opinión, se hace que puede sonar un juicio muy duro, pero yo, ¿qué queréis que diga? Por otra parte, yo tengo una crítica sobre este procedimiento, porque empezamos con una directiva, no nos olvidemos que esta directiva no es propiamente una directiva, sino una modificación de otra directiva, que es la directiva de 2011/16. Bien, esa directiva empezó teniendo 13 páginas y está referida al intercambio automático de información entre las administraciones tributarias. Y hemos desembocado en que son los contribuyentes los que están, contribuyentes en sentido amplio, incluyendo intermediarios, contribuyentes interesados y demás familiares y amigos. Entonces, quiere decir, son los que están obligados a cumplir todas esas obligaciones. Como por un brillante artificio, que si lo hubiese hecho en otro ámbito se diría que eso es planificación agresiva, que es, los estados se comprometen a intercambiarse una información de la que no disponen, porque el compromiso inicial era intercambiarse la información de la que disponían, habían obtenido en sus propias actuaciones, expedientes, todo ese tipo de cosas. Claro, como me he comprometido, tengo que darla. ¿Qué hago? Señor contribuyente, démela toda. Hombre, no sé, pero oiga, si yo pasaba por aquí, pero si no estaba en esto, yo como es que de repente he acabado aquí en este tinglado. Hombre, pues resulta un poquito así, a mí me parece el principio de buena fe, un poquito así. Bien, la directiva esta de 2011 empezó teniendo 13 páginas. Hemos llegado ya, y también lo hemos terminado, me parece, en 36 en letra más pequeña, porque si lo ponemos en letra equivalente me parece que pasa de las 40. Pues, hombre, curioso, ¿no? Es decir, ¿esto sigue siendo lo mismo? ¿O por el camino, lo que era un lindo gatito se ha convertido en un rugiente tigre? Pues habría que preocuparse un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, a mí me parece que en ese sentido, insisto, yo no veo. En cuanto a lo del criterio y beneficio principal, no, es que no sé qué, se refiere solamente al artificioso. No, perdón. Anexo cuarto, parte 1, párrafo segundo. Beneficio principal es la obtención de un beneficio fiscal, sea debido o indebido, no hay matices. Curioso todo esto, por cierto, me tomé la molestia de encargar a alguien
del despacho, me dice, oye, mira, hay una serie de palabras que son muy de la jerga, ¿no? Búscame cuántas veces aparecen y en qué parte de la directiva aparecen, distinguiendo la introducción o exposición de motivos, el texto articulado y el anexo. Muy bien. En el texto articulado de esas palabras solamente aparece una vez, que es la de elusión, evasión, erosión o fraude, aparece solo una vez en el texto articulado. Curiosamente, de esas palabras que son más o menos negativas, aparecen en la parte del anexo, que es de verdad el verdadero contenido material de esta directiva, ventaja fiscal una vez, exención una vez, pérdidas una vez. Fijaros que exención y pérdidas no son necesariamente algo abusivo. Régimen fiscal preferente, una vez. Deducción 2 veces. Tipo cero una vez. Artificioso una vez. Blanqueo de capitales una vez. Eso sí, planificación fiscal agresiva o potencialmente agresiva 12 veces en la introducción. Es decir, he utilizado un marketing, la exposición de motivos, para decir que vamos a luchar contra el fraude, pero luego voy a otra cosa. Me quiero enterar de todo. Y además, hombre, pues un poco, enlazo un poco esto de saber razonablemente. Es que esto es una garantía. No, ¿qué carajo de garantía? Tenemos la experiencia del IVA. Saber razonablemente significa que usted siempre sabe razonablemente, al menos en la práctica que yo tengo en este santo país. Entonces, yo, sinceramente, pues no lo veo eso tan garantista y tal. Y lástima que no tenga tiempo, pero pondría un ejemplo sobre el qué ocurre cuando un señor decide tener un hijo y uno de los factores que ayudan es que va a tener una deducción. Entonces es un mecanismo de comunicación obligatoria. No, porque no es transfronterizo. Sí, porque puede haber un problema de residencia. Bueno, además todos sabemos que lo mejor que hay que hacer es que esto se aplique también en el ámbito interior, porque si no sería muy curioso que una operación que tiene indicios de potencialidad de fiscalidad agresiva a nivel transfronterizo, sin embargo, si se hace en el ámbito nacional no lo tenga ese indicio. Por lo tanto, lo lógico, y eso sí que es cierto, y hablando, hombre, un poco más... Lo he dicho muy en serio, aunque lo he dicho de una manera un poco así jocosa, pero quiero decir, pero que lo lógico es que las normas sean uniformes para todas las operaciones. Ha quedado clara la posición de Jesús, ahora veremos un debate. Lo digo porque a ver si nos da tiempo a decir las 3 ideas claras de cada uno y luego abrimos el turno de preguntas. Pues ahora don Miguel Cruz, a ver, de ahí otros 5 minutos. Y luego Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación para estar aquí. Es una pena que no tengamos más tiempo. Luego habrá discusión, luego podéis hablar. Yo prescindo de la tentación en la que ha incurrido mi buen amigo Jesús, que es empezar a entender la directiva. Yo creo que de lo que a mí me preocuparía en este momento, y enlazo con lo último que ha dicho el subdirector general, es que esto está en vigor. O sea que desde el punto de vista de la práctica profesional, desde el 25 de junio, teóricamente, tenemos que analizar los proyectos que nos proponen o que planteamos en términos de todo lo que se ha dicho aquí, un porcentaje significativo de lo cual no está concretado o definido. Luego, en este momento, la preocupación, por lo menos, de firmas como la mía, es esa, es aplicar un protocolo interno en el proceso de aprobación de trabajos que permita o no identificar operaciones de riesgo en los términos de la directiva. Nuestros colegas alemanes, que siempre se han dicho que tienen la cabeza cuadrada, pues han elaborado un test de 19 folios donde meten su interpretación de la directiva para que los profesionales de la práctica que comprometen proyectos lo evalúen a efectos del cumplimiento de una obligación que va a tener lugar dentro de 1 año y medio aproximadamente. Esta es la preocupación práctica básica en este momento. Todo lo demás da igual. ¿Qué quiere decir planificación fiscal agresiva o qué quiere decir beneficio principal? Ya lo tenemos que interpretar nosotros.
Ya no podemos esperar a la transposición. Entonces, segundo problema. ¿Qué ocurre con este periodo transitorio si esta interpretación constructiva que trataremos de hacer no se ajusta a los términos de la transposición? Es decir, podemos encontrarnos en el momento de la transposición con un planteamiento práctico nuestro interno que no cumpla las exigencias totales de lo que haya sido objeto de transposición o de adaptación. Luego traslado una petición a la derecha de mi mesa. Es fundamental que de alguna manera se engarce la transposición en términos flexibles, con lo que con el mayor interés profesional se haya podido hacer. Tercer punto que es relevante, hay que clarificar, lo ha dicho Carlos, la interpretación de lo que se entiende por ventaja fiscal o por beneficio principal, porque ha ido evolucionando, lo que yo te he oído ha ido evolucionando, porque hubo un momento que en otro foro me pareció entenderte que había identidad con el propósito económico válido. Entonces, hoy ya has dicho que no, y que hay algo más. Eso es... A ver, esto lo voy a explicar ahora porque... Déjame mis 5 minutos. Ahora después. Que me quedo sin ello. Esto es para iniciados, esto es para una segunda sesión. Ya para iniciados. Ahora contestas. Bueno, la cuestión del secreto profesional es trascendente. Nosotros somos una firma internacional y ya sabemos que los asesores fiscales austriacos o alemanes tienen secreto profesional en términos de lo que tiene aquí la abogacía o incluso más amplios a la hora de proteger la información de sus clientes. Entonces, en un espacio económico y profesional único no podemos tener situaciones diferentes, porque puede ocurrir que se desplacen procedimientos o contratos a áreas más protegidas. Luego, la Administración tiene aquí la oportunidad, primero, de interpretarnos el artículo 93 de la Ley General Tributaria. ¿Para qué sirve? Me parece que es el 93 o el 95. El 95. El 95, que habla del secreto. Ahí hay un secreto que, si se interpreta de una manera, entraría en competencia con lo que puede haber en otros sitios, o si se interpreta de otra, no sirve para nada a la hora de proteger esta información. Esta cuestión es clave porque este es un país que no tiene regulada la profesión y el único secreto profesional definido es el de la abogacía, pero no tiene regulada la profesión de manera global. El tema de las sanciones, yo creo que ahí hay que buscar coherencia. A mí me parece incoherente que el no reporte de operaciones legales, la mayoría de estas operaciones son legales, se puede interpretar que no comportan riesgo o que están cubiertas por la norma, vaya a ser objeto de sanción que, configurada objetivamente por la no declaración, presume la culpabilidad o la intención en la no declaración. Eso rompe el modelo de culpabilidad sancionadora. Y ya termino, la otra cuestión que es preocupante desde el punto de vista práctico de cumplimiento es si van a entrar las operaciones interiores. Si el embarazo nacional no subrogado, encargado, va a entrar en el marco de la declaración o no, porque se crean dos categorías. Van a entrar los impuestos indirectos, que no están excluidos literalmente, o sea que dentro del margen de ampliación del contenido de la obligación, y ya sabemos la vocación de nuestra Administración tributaria por generar obligaciones de información, pues puede de repente extenderse esto muchísimo. Yo participé en el parto y tú también, del artículo 111 de la Ley General Tributaria, que era para abrir el melón, y aquí estamos.
con las 30 y tantas páginas de Sí, la 36, directiva 36. en Bueno. esta materia. Bueno, pues yo esto es lo que me preocupa. Yo creo que también ha quedado clara la posición y la explicación, gracias, de don Miguel Cruz. Y ahora le vamos a hacer sus 5 minutos también a don Jaume Menéndez, nos dé su punto de vista, y ahora haré un pequeño resumen y Carlos nos ilustra. Gracias, Salvador. Para no repetir cosas que se han dicho, yo primero, Carlos, gracias, porque hay que reconocer que ha sido claro la exposición. Esto que es abogado, que no es lo habitual, ¿no? Y luego matizar una cosa que creo que es importante en esta mesa. Soy el único que no es inspector de Hacienda, con lo cual, por favor, o sea, el ámbito de inspectores de Carlos a vuestra derecha, y yo aquí me declaro libre, ¿no? Este verano estaba leyendo cosas raras y, por ejemplo, recordaba leer cosas de John Stuart Mill, David Ricardo, Adam Smith. Entonces, todos ellos tienen una característica. Ellos fueron filósofos que se pasaron a la economía y con lo cual fueron los primeros economistas, y al final aparecieron unos señores que eran los licenciados en Derecho para acabar de escribir las cosas, ¿no? Y yo creo que a veces, cuando aparece con todo el cariño y el respeto del mundo la normativización, nos complicamos, ¿no? Aquí tengo la recopilación de... Yo he encontrado hasta la DAC 4, luego he incorporado la DAC 5, la DAC 6, o sea, no está mal el número de hojas, de una directiva que nace en febrero del 2011, que se modifica en diciembre del 14, en diciembre del 15, en mayo del 16, en diciembre del 16 y en mayo del 18, ¿no? Y todo es lo mismo, es la DAC, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, cada uno pretende una cosa distinta, y luego llega esta de intermediarios fiscales, en las que yo tengo una cierta sensación contrapuesta, porque todo eso me recuerda mucho a un trabajo de la OCDE, que es el estudio sobre intermediarios fiscales del 2008, es decir, hace 10 años. Y los temas de transparencia y los temas de información y la relación cooperativa como concepto aparecían ya en el 2008, y algo se ha hecho. Pero, y voy al final, estoy en la mitad de mi tiempo. En España se ha conseguido, aunque sé que soy de los pocos que apuesta por esta vía, por la redacción de un código de buenas prácticas tributarias para empresas, con su desarrollo a través de un informe de transparencia que no está dando el resultado que se debería dar, y que en el fondo es lo mismo, o debería, desde mi punto de vista, ser lo mismo que pretende esta DAC 6, que también es lo mismo que pretende la acción 12 de BEPS, y en nuestro ámbito interno, si esto tuviera aplicación, aquí hay la relación cooperativa como modelo interrelacional, donde no aparece el tema de las sanciones, que sí aparece en esta directiva, pero solo respecto a la presentación de la documentación. Y yo lo que digo es, igual que decía Miguel, estamos ante una profesión que no está regulada, y hora sería de que se regulara la profesión de asesor fiscal. La expresión intermediario fiscal me parece, pues igual que lo del mecanismo, de una traducción como bastante burda. Me gusta más lo del profesional tributario, de la fiscalidad, etcétera, 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 ¿no? En cuanto a la directiva, pues me voy al nuevo artículo 8 bis ter, apartado 15, donde dice, por poner un ejemplo simple, y al margen de lo que se ha hablado, la no reacción por parte de una administración tributaria a un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información no implicará en ningún caso la aceptación de la validez del tratamiento fiscal de dicho mecanismo. Es decir, una vez más, la administración se lava las manos si no le da tiempo, ¿no? Esto es lo mismo que el concepto planificación fiscal agresiva. ¿Quién está determinando el concepto de agresividad en la planificación fiscal? Una de las dos partes, en este caso, las administraciones tributarias. Y no lo vinculo al caso español, es decir, lo hablo en términos generales. La otra parte es la que me está determinando qué es lo que ella considera agresivo o no. Yo diría que entre partes iguales, administración y administrado, en todo caso,
la agresividad de la planificación la debería determinar un ser superior, no Florentino, ¿eh? Pero, es decir, alguien que se llame pues, Tribunal Supremo, que dirá que esa operación que ha hecho un determinado intermediario fiscal, pues es agresiva o no es agresiva. Y últimamente, lanzar un mensaje, porque tampoco estoy en un gran despacho, de decir, he estado durante muchos años de responsable fiscal de una multinacional en España y debo decir que en términos generales yo no he recibido de un gran despacho de asesoría fiscal en España ningún asesoramiento respecto a una planificación, una estrategia de operación que no tuviera sentido. En cambio, sí he recibido por parte de otro tipo de intermediarios fiscales, más cerca de banca de inversión, en la que siempre he dicho que el humo de mi cigarrillo tiene mucho más sustancia que lo que estaban proponiendo. Y me he pasado 30 segundos, perdón. Está muy bien. Está también muy clara la posición de Jaume, yo creo que nos ha clarificado a todos aquí. A ver, aunque he visto que tomabas nota, yo creo que hay 3 puntos clave, aparte de lo que tú quieras contestar ahora. Yo creo que hay uno muy claro, que tenemos dudas razonables sobre qué se va a considerar esto de beneficio fiscal. Yo creo que lo decía Jesús Quintas muy claro, y a mí también me resultaba esto perfectamente dudoso, porque, a ver, en toda operación, al fin y al cabo, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, va a ser difícil demostrar lo contrario a lo que me está pidiendo esta directiva. Es decir, me pueden decir, oiga, usted tiene que haber declarado esto, y yo puedo tener razón y ellos también, y entraremos ahí en una diatriba, va a ser muy difícil de resolver. Entonces esto no sé cómo pensáis transponerlo. Hablando de transposición, Jesús también estaba preocupado por las diferencias que puede haber de transposición, ¿de acuerdo? Por las diferencias que puede haber. Que tú las has dicho, que parece ser que vamos a ir a la que vayan los demás, pero supongo que tenemos opinión como Estado, como país. Luego, algo que nos preocupa mucho es, se ha dicho de broma, pero es muy importante, y además en esta casa, ¿qué pasa con las operaciones interiores? Es decir, ¿qué va a pasar con todos los economistas que se dedican a esto? Es decir, no va a quedar perfectamente claro para todas nuestras personas que no son despachos tan grandes qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Y luego Miguel Cruz, claro, también habla de que vamos a clarificar, de nuevo habla del concepto fiscal, habla de, oye, ¿cómo vamos a resolver el riesgo? El riesgo del plazo transitorio, porque si encima ya tenemos riesgo de por sí en la propia directiva, si encima añadimos una incertidumbre adicional, pues a lo mejor los despachos muy grandes pueden resolverlo, pero los pequeños o medianos lo van a tener difícil. Yo creo que con mi actividad actual de regulación profesional me los veo todos los días y me cuentan esto. Y bueno, lo de Jaume, pues también incide sobre el beneficio principal, incide sobre ello, y luego incide si se puede dar un paso adicional, entiendo que ha sido esto, sobre primar la transparencia o los códigos de buenas prácticas en las compañías. Yo estaba pensando en mis últimos 8 años en una compañía que se dedica al ámbito internacional y digo, pues tenía que haberlas declarado todas, aunque no sea yo fiscal, porque estructurábamos las operaciones, las hacíamos entre una empresa española y una empresa, o sea, un Estado miembro y una empresa exterior. Nuestro objetivo era la internalización, pero había beneficios fiscales siempre, o sea, siempre buscamos el beneficio. No nosotros, sino en toda la estructuración de esa operación, pues evidentemente dentro de la legalidad se buscaba una posición ventajosa. Bueno, ¿puedo contestar? Te hemos hecho muchas preguntas. No, yo encantado además. Bueno, yo voy a empezar. Beneficio principal. ¿Qué es eso del beneficio principal? Bueno, pues sí es cierto que la directiva no lo define. ¿Se me oye bien, por cierto? Que ya me queda... Yo creo que me queda un poco de tiempo. Pero la directiva da pistas. La directiva da pistas. Y es que en el considerando 14, en la última frase, acerca por la mitad más o menos, contamos desde en el párrafo del considerando 14, la cuarta línea contando desde abajo. Y leemos lo siguiente.
Además, conviene recordar que los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal abusiva, cuyo principal objetivo, o uno de cuyos principales objetivos, es conseguir un beneficio fiscal que anule el objetivo o finalidad del derecho tributario aplicable, están sometidos a la norma general, contra las prácticas abusivas establecidas en el artículo 6 de la Directiva 2016-1164 del Consejo. Es decir, yo creo que está dando pistas. Esa directiva es la directiva TAX, la directiva antifraude, que establece una norma general antifraude en el artículo 6, donde se dice, se da un concepto de, digamos, de abuso de derecho en el concepto de la directiva, que es cuando se realiza una operación con un objetivo de ahorro fiscal, pero desvirtuando el propio sentido de la operación. Ello nos evoca al ya no vigente en materia tributaria fraude de ley y ahora conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Eso nos da pistas un poco de por dónde podría ir el concepto de beneficio fiscal. Evidentemente, por ejemplo, si tú realizas una operación, es un problema real, o sea, que se ha planteado realmente en el Ministerio con los stakeholders, ¿no?, del sector financiero. Oiga, y si yo suscribo, porque suscriba planes de pensiones, un tío en una, perdonad por la expresión, un bancario en una oficina, tengo que reportar todo esto porque, claro, el objetivo de un plan de pensiones, entre otras cosas, es reducirte al 15%. Tengo que reportar eso. Hombre, no, esa es una opción, una economía de opción fiscal, no es que sea ilegal, es que es legal, está reconocida legalmente. Oiga, usted haga esto porque es uno de los, digamos, en el TAE del producto se vende, está integrado esto, ¿no? O sea, usted tiene que... Hombre, pues no. Con eso quiero decir que, bueno, que el concepto de beneficio no es un concepto, digamos, tan etéreo como podría parecer, sin perjuicio de que, evidentemente, hay que concretarlo un poquito más. Hablabas del tema de la implementación, es decir, y vuelvo a repetir, estados que se pueden estar planteando hacer determinado tipo de arbitrajes, implementar determinado tipo de normativa para que se hagan arbitrajes y yo me lleve el sector legal a, pues imaginémonos, a algún estado de estos centroeuropeo, pequeñito, y entonces yo no voy a poder hacer operaciones. La primera cuestión que yo me he planteado, y se la planteo a ustedes, es, y que ustedes están, digamos, en el mundo real y en el mundo de la asesoría, ¿no? Si yo, en virtud del secreto profesional, no tengo que presentar la obligación, no es que no se tenga que reportar la obligación, es que yo no la tengo que presentar, pero la tiene que presentar el cliente. Y yo me planteo, si yo soy un contribuyente, yo me lo planteo, yo, Carlos Gómez, voy y en un determinado negocio, yo pues me quiero comprar una casa en Portugal, lo que sea, tal, y me dicen, no, es que nosotros, como tenemos un secreto profesional muy amplio, digo en Portugal o en otro sitio, no, tiene que usted reportarla. Digo, ¿cómo? Que yo me tengo que ir ahora al fisco portugués, sacarme una firma electrónica y tal. Digo, no, hombre, yo me voy a un sitio, pues me voy a lo mejor a España, que me lo hacen desde aquí, porque yo quiero que me haga la operación, yo no me quiero meter en... Con lo cual, lo del tema del secreto profesional, yo no sé, ustedes evidentemente saben más que yo de esto, muchísimo más, si va a beneficiar al que tiene un secreto profesional amplio o le va a perjudicar, porque a lo mejor un contribuyente lo que quiere es el pack completo. Oiga, déjese de historias fiscales, hágalo usted. Si usted me está diciendo que ahora yo tengo que presentar una obligación, que tengo que presentarla yo, darme de alta, etcétera, etcétera, pues a lo mejor usted me está generando un problema, con lo cual no sabemos lo que va a ocurrir. Incluso partiendo de la hipótesis, de que tener un secreto profesional sea amplio, digamos, sea positivo para el sector asesor o el sector legal que, insisto, si algún Estado miembro tiene la tentación de decir, hombre, aquí hay negocio, voy a hacer un secreto profesional amplísimo para que todo el mundo se venga a mi Estado a realizar las operaciones de intermediación. Se puede encontrar con un procedimiento de infracción. Y no porque lo denuncie el Reino de España, no. Porque ustedes estarán allí diciendo, no, es que yo iba a articular esta operación y me la han fastidiado, se han llevado el cliente se lo ha llevado que puede ser a lo mejor
la partnership que esté en otro estado, la que se lleve el cliente. Se lo han llevado porque tienen un secreto profesional muy amplio. Y a lo mejor ustedes son los que tienen que ir a Bruselas y denunciar esto. O sea que a mí me parece que no va a haber tantos problemas en cuanto a